queremos recibir. No sabemos lo que está pasando. Pero cuando Cristo vive en nosotros, para mí es ganancia, dice Pablo. No es que no es ganancia, es ganancia. Cuando usted tiene a Cristo en su vida, es ganancia. Que aún así las tribulaciones que pasen momentáneas en esta hora, es para hacerlo mejor persona, hacerlo mejor creyente, tener y confiar que el Señor va a proveer, que el Señor va a sanar. Y es ahí donde viene el sermón del monte, cuando el Señor Jesús llamó y tuvo la oportunidad, que en ese momento había la gloria de Dios, se podía desatar, y creo que la oportunidad de nuestro Señor Jesús era predicar en ese momento. Había llamado la atención en los pueblos porque Él sanaba, Él liberaba, pero los escribas estaban celosos con Él. ¿Sabe qué, hermano? El enemigo va a estar celoso con usted. El enemigo va a parar hasta que el vehículo arranque para ir a ver a alguien. El enemigo va a tratar de decirle que usted va a ganar menos dinero en el trabajo, y lo ascendieron, no descendieron, porque el enemigo quiere pagar su alabanza. El enemigo va a decir que falta aceite en la casa para que usted se quede, o hay que lavar la ropa hoy domingo, o que hay que atender al hermano al que venía que hace 20 años que no lo ve. Pero déjeme decirle, no deje parar su alabanza, porque el Señor tiene tiempos de refrigerio para nuestra vida. Y eso es lo que el Señor me mostró ayer yendo para la prisión. El Señor me mostró que si yo quería tener tiempos de refrigerio, tenía que obedecer su palabra, tenía que someterme a Él, no a nadie, a Él. Pero Dios usa la dirección de nuestros líderes para someternos. Y ese sometimiento es parte del orgullo que a veces entra en nuestra vida. Cuando el Señor abrió su boca, enseñaba. Nuestros labios tienen poder. Ahí donde vamos, nuestros labios tienen poder. Entonces la manera que vamos a obtener poder es cuando obedecemos la dirección de Dios, cuando obedecemos sus estatutos, y cuando sabemos entender que hay un Dios que va a sacarnos de donde estamos, porque Él es el que lo hace. Muchos de nosotros podemos estar en el hoyo ahorita, pero déjeme decirle que porque usted esté en el hoyo no quiere decir que el Señor no esté tirando una cuerda y jalándolo poco a poco, porque el Señor va a restaurar todas las cosas. El Señor es el que empezó la buena obra, la va a terminar. Y cuando la termine, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Porque no solamente la va a terminar, sino que la va a perfeccionar, dice la palabra. Dice que abriendo su boca, en el capítulo 5 vamos a estar en la enseñanza en las próximas semanas, porque es parte de la bendición que el Señor tiene para con nosotros. Es parte del proceso que Dios tiene para acudir y entender que Dios no nos ha dejado, ni en medio de la pandemia nos dejó, como nos va a dejar ahora. ¿Hello? El tiempo de tribulaciones no nos dejó. Hoy tenemos a Cristo, todo el día, toda la noche. Somos más que vencedores por aquel que nos amó primero. Aleluya. Y si Él nos amó primero, tenemos victoria hoy. Tenemos que declarar y proclamar victoria en nuestra vida. Cuando iba para esa prisión, proclamaba victoria en el nombre poderoso de Jesús. No había duda que el Señor me llevaba para obtener victoria. No me llevaba para sentirme menos. No me llevaba porque pensaba que yo no iba a hacer mi trabajo. Él había escogido el tiempo, el momento, la dirección, porque Dios estaba preparando la otra persona para recibir. Eso es lo que hace el Señor. Muchas veces queremos arrancar sin pedir dirección. Yo tenía esto hace rato y quería ir a la prisión, pero no era mi tiempo, porque Dios sabía el tiempo. Dios sabía el momento, y es ahí donde dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. Nosotros somos pobres en espíritu. Nosotros no nos merecemos nada, pero el Señor sabe que somos pobres en espíritu y necesitamos ¿qué? Su cobertura. Necesitamos ¿qué? Su perdón. Necesitamos su amor. Necesitamos ser restaurados. Y es ahí donde entra ¿qué? El reino de los cielos. El Espíritu Santo es el que nos guía. Es el Espíritu de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay almas que están llorando en esta hora, pidiéndole al Señor que alguien los visite. Hay almas en nuestra vida, en nuestra familia, que están llorando porque quieren escuchar la voz de Dios. Hay almas que están buscando a Dios
invocando a Dios en esta hora. El sermón del monte, la manera como querían y queremos vivir en ese tiempo, me imagino los discípulos. No se esperaban esto. Pero solo de esa manera pudieran ser y eran herederos de los cielos, escuchando lo que el Señor estaba predicando. Por eso muchas veces cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando vamos a la palabra e indagamos la palabra del Señor, nos indica el camino. Porque Él es ¿qué? Es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Él es todo. Entonces si queremos dirección, buscamos la palabra del Señor. Y es ahí donde Jesús les enseñaba: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurados los que tienen, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, no los orgullosos, los mansos, los humildes. Qué lindo, ¿verdad? Tener los humildes, no los orgullosos. El orgullo no nos lleva a nada, el orgullo nos destroza. Somos enemigos de Dios cuando hay orgullo. Pero cuando somos humildes y admitimos y somos restaurados, el Señor se glorifica. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor escucha nuestras plegarias, el Señor escucha nuestras oraciones. Pero cuando somos humildes, miramos y vamos a recibir la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre de sed, de justicia, porque ellos serán saciados. Hay hambre de justicia en las prisiones. Debe decirle, hay hambre de justicia, hay hambre de Dios en las prisiones, hay hambre de Dios en las calles, hay hambre de Dios en los pueblos de Dios, hay hambre de Dios. Lo que Dios no está callado, nosotros estamos callados, pero Dios no está callado. Hay hambre de Dios, hay hambre de Dios. Y Dios nos ha llamado a asistir ese llamado, a ser llenos de su Espíritu. La iglesia está llena del Espíritu de Dios. Dios le ha dado el Espíritu Santo. Dios le ha dado dirección. Dios te está dando poder. Dios está moviendo montañas. Y si estamos viendo milagros, esos milagros tienen que ver los que necesitan ser saciados, los que necesitan de nosotros, lo que Dios necesita que llevemos palabras de aliento. Aquí hay hombres y mujeres sentadas que el Señor les va a llevar a la prisión. Hello. Aquí hay hombres y mujeres que Dios les va a usar para la gloria venidera. Proféticamente el regalo profético está en ti. Y Dios se glorifica, no nosotros. El regalo profético es para edificar la iglesia. Hello. Glorificar a Dios. Ese es el mensaje profético de la vida de cada uno de nosotros. Usted tiene que dar testimonio de lo bueno que es el Señor. No solamente en su casa cuando llega los domingos, todos los días de su vida. En cada estación de gasolina. Donde esté el supermercado, donde esté aquel que no ama a Dios y no conoce a Dios. Cuando yo entré a la prisión, ¿sabe qué, hermano? No había resistencia, no había nada que me detuviera. Porque el fuego de Dios estaba conmigo, el fuego de Dios estaba consumiendo almas en esa hora. Y déjenme decirle, y voy para las prisiones, voy a seguir yendo hasta las prisiones hasta que Cristo regrese. Hasta que Cristo me lleve. Ese es el deseo del Señor. Queremos ver milagros, queremos ver sanación, queremos ver el poder de Dios. Empecemos a obedecer. Gloria a Dios. Queremos ver restauración, queremos ver una nación cambiada por el poder de Dios. Tenemos que cambiar nosotros. Amén. Tenemos que cambiar nuestras actitudes, incluso los unos a los otros. Tenemos que ver lo mejor en el hermano, no lo peor. Tenemos que ver lo mejor que Dios tiene para vos, para mí, para aquel, para el que sigue, para el hermano porque no lo conoce, porque Dios se glorifica. Amén. Usted es un discípulo de Cristo. Usted es un discípulo de Cristo. Por eso dice en el verso 7, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuáles son los misericordiosos? Aquellos que se acordaron del llamado. Aquellos que acudieron a lo que el Señor los mandó a hacer. Sin tambalear, sin murmurar. Sin decir, voy a enterrar primero a mi papá y después voy a subir. ¿Sí o no? Hello. Voy a primero a tener los quehaceres de mi casa y después los de Dios. No. Ahí es donde viene el principio de atender el negocio de Dios primero. Amén. Para la gloria de Dios. Porque Dios es quien se glorifica. No nosotros. No nosotros. Mira,
Llegué ahí, entré y yo lo que vi era sonrisa, no había descontento, había sonrisa, déjame decirle. Hasta la persona que me estaba esperando había sonrisa. Aleluya. Fue un día glorioso. Fue un día que si yo te cuento y te estoy contando esta mañana la experiencia que pasé, era como que Dios tenía preparado ese momento. Dios tenía preparado ese momento. Dios tenía preparado hasta los guardias. Los guardias no me contaron ni nada. ¿Es la primera vez que usted viene? Ah, ok, perfecto. Está bien, la segunda, la tercera, la cuarta. Lo que sea. Pero Dios se glorifica. Dios se glorifica. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Hay que dar misericordia para obtener ¿qué? Misericordia. No vamos a ser misericordiosos. No, tenemos que obtener la misericordia. Lo hemos obtenido a través de la salvación. Hello. Hemos vivido, éramos enemigos de Dios, hoy somos amigos de Dios. Hoy somos escogidos para la gloria venidera. Ya no somos enemigos de Dios. Hemos obtenido la misericordia a través de ¿qué? De su amor. ¿A través de qué? De su sacrificio que fue la cruz del Calvario por ti y por mí. Hoy somos hijos de Dios, coherederos de una herencia en Cristo Jesús. Aleluya. En Cristo Jesús. No es Mohammed, no es nada. No es el mago, es a través de Cristo Jesús. Hello. Que toda rodilla. Cristo viene. Cristo viene y vamos por más. Porque Él viene y se está acercando los tiempos. Vienen tiempos de refrigerio, pero tenemos que entender que vienen tiempos de tribulación también. No solamente nos tenemos que sentir confortables, como estamos, como vivimos, como actuamos. No, Dios nos ha llamado a ser una iglesia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Bienaventurados de limpio ¿qué? Corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón. De corazón usted va a hacer las cosas, hágalas de corazón. Y cuando las hagamos vamos a ser limpios de corazón. No vamos a decir al Señor, yo lo voy a hacer de corazón, pero no vamos a hacerlo. No voy a llegar y voy a ver qué tal. No, eso no es. Vienen tiempos de tribulación. Vienen tiempos que el Señor nos está llamando, porque vienen tiempos donde el anticristo está hace miles de años aquí. Si esa es cuestión de que se desate, ya todo se está desatando, todo lo estamos viendo. Hay que orar por nuestros hermanos en Turquía, hay que orar por nuestros hermanos en Siria, hay que orar por las naciones, hay que orar por dirección en esta hora, porque Cristo está por llegar. Hello. Son apenas dolores de parto que estamos viendo. Nuestros hijos, la generación de nuestros hijos va a sufrir si no les indicamos la palabra. Hello. Tenemos que estar más atentos a lo que estamos haciendo, porque nuestros hijos y la generación de nuestros hijos son los que van a pasar luchas. Hello. Dios nos ha llamado a estar pendientes, a estar, hello, alerta, porque el enemigo anda como ladrón en medio de la noche devorando a todo el mundo. Eso es lo que hace el enemigo, devorar lo que el Señor está haciendo. Por eso es que a veces nuestra fe se decae. Se decae nuestra fe porque tenemos que hablar. Mire, cuando yo estoy decaído, yo le pido al Señor, le digo, Señor, ayúdame, dame ánimo. Dame ánimo, Señor, que yo no puedo. Ayer estaba bien cansado, mi cuerpo se sentía bien cansado, pero mi corazón decía así. Y ahí donde dije yo, Señor, levántame, tu espíritu vive en mí. Tu poder mora en mí. Levántame. Así mismo levantaste a Cristo entre los muertos. Levántame en esta hora, porque tengo una asignación que acudir. A veces nos sentimos bien cansados de tanto trabajo, tanta lucha, tantas cosas que peleamos nosotros mismos. Pero el Señor nos ha llamado a vivir en Él, a morar en Él, a confiar en Él. Y ese es el mensaje que el Señor nos está dando en esta hora. Vamos a confiar en un Dios poderoso. ¿Cuánto lo creen? Vamos a confiar en un Jesucristo que está abriendo puertas, aleluya, en el desierto. Les dio maná en el desierto y aún así con maná daban compré. A veces Dios nos da todas las cosas que necesitamos y todavía estamos dando el compré. Tenemos que ser y saber entender que en toda tribulación tenemos que estar contentos. Y las cosas venideras Dios las va a dar. Dios las va a dar. Dios tiene su tiempo para cada cosa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Los pacificadores, aquellos que a veces el Señor les ha dado una paciencia y una paz. No sé cuántos de ustedes tienen un familiar en la casa que es el pacificador. No pelees más con tu hermano. Dame un abrazo, dame un beso. Entre hermanos, ¿verdad? Familia. Y es ahí el pacificador. Ese corazón de pacificador que usted tiene, ese es valioso en el reino de los cielos.
Porque Dios te lo ha dado con paciencia para que tú apliques esa paciencia. A veces nosotros perdemos la paciencia. Y decimos, no, es que este muchacho no va a cambiar. Esta persona no va a cambiar en nuestra vida. Pero déjeme decirle, si usted pone a Dios, Dios va a cambiar. Si usted ora y usted le pide, puede ser el más terco, la oveja más negra que pueda haber. Si Dios me cambió a mí, ¿por qué no va a cambiar? Si Dios me cambió a mí en verdad, ¿por qué el poder de Dios no va a cambiar a nadie? Si Dios nos ha cambiado a nosotros mismos, ¿por qué decimos que y dudamos que el Señor nos pueda cambiar? El Señor puede cambiar nuestras situaciones hoy mismo, en este momento. Y vamos a pedirle al Señor que sea misericordioso con nosotros, que las situaciones en las que estamos, en nuestra casa, o lo que haya pasado, lo que pase, lo que venga por venir, que Dios tenga paciencia con nosotros, para saber aceptar lo que el Señor tiene para con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Démosle gloria, démosle honra. Démosle gloria y honra al Señor, aleluya. Dice que ahora nos habla con voz quieta y tranquila. Bienaventurados los dichosos, como si hubiera dicho, ¿quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? ¿Cuántos queremos ver cosas buenas? ¿Cuántos queremos vivir para siempre? Pero vamos a vivir con Él eternamente. Este cuerpo se desgasta, este cuerpo se va a acabar, pero vamos a vivir con Él eternamente. Cristo va a regresar por cada uno de nosotros, aleluya. Lo más triste que hay que orar es porque uno va a estar dejado y el otro se va a ir. Que Dios tenga misericordia de nosotros, aleluya. Al mismo tiempo, con la autoridad que enseñaba, bien se puede decir, no como los escribas, porque los escribas conocían la palabra, pero no caminaban la palabra. Él sabía quién eran los escribas, él sabía cuál era el desafío con ellos, pero él nunca los desafió al Señor. El Señor fue manso. Dice que fue obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte. Él mismo se despojó, siendo el mismo Dios, se despojó él mismo de ese cuerpo. ¿Y sabe qué? No fue que se dio por todo, sino que había que cumplir la ley de Dios. Y la ley de Dios era restauración para su pueblo, para las naciones, para cada uno de nosotros. Su muerte en la cruz nos enseña el amor que tuvo para cada uno de nosotros, porque de tal manera Dios amó al mundo. Y cuando amó, no anduvo viendo edades, no vino edades, lenguajes, naciones, quién era quién. Él amó. Él amó, y eso es lo que hace el Señor. El Señor ama al pecador, no al pecado, pero al pecador. Él lo ama y lo restaura. Por eso es que tiene que haber arrepentimiento del pecador, para que Cristo viva para, aleluya. Para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo, porque Cristo estaba en él. Y me imagino que Pablo andaba viviendo de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, pero para mí el vivir es en Cristo. Él estaba haciendo la voluntad de nuestro Señor. Aleluya, que Dios nos libre. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que codicia días para bien? He aquí, yo les muestro lo que vuestra alma anhela. ¿Qué es lo que nuestra alma anhela? Vida, vida eterna. Aleluya, vida para nuestros seres queridos. Vida para vivir con ellos eternamente. ¿Cuántos quieren ver a sus seres queridos eternamente? Yo oro por mi familia. Yo oro para que Dios revele en esta hora, aleluya, su poder infinito en la vida de cada uno de mis hermanos. Nosotros queremos vivir eternamente. Anhelamos llegar a los cielos. Anhelamos vivir con Dios en paz. Aleluya. En paz me acostaré, en paz me levantaré. Aleluya. Qué lindo es tener la armonía de Dios. Qué lindo es vivir en paz. Aleluya. Y la paz no la vamos a encontrar en el mundo, la vamos a encontrar en Él. Aleluya. En Él. En Él. Nosotros queremos paz, ora por paz en esta hora. Y Dios te la va a dar. Dios es digno de dar esa paz. A veces incluso a nuestros enemigos el Señor nos dice que amemos. ¿Sabe por qué el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos? Para que tengamos paz nosotros. El enemigo tal vez no va a tener paz, pero nosotros necesitamos paz. Y cuando nosotros amamos, de verdad, no de mentirita, de verdad nosotros obtenemos paz. Y si no hay paz en nuestras almas, tenemos que preguntar al Señor por qué no hay paz. Porque necesitamos esa paz. Cuando nosotros hacemos cosas malas, no se ve. Pero cuando decimos algo, no, o ofendemos o algo, nosotros buscamos la paz en Cristo. Usted lo confiesa y le dice, Señor, perdóname. Perdóname porque mis pensamientos me comprometieron. Hasta nuestros pensamientos se comprometen. Nosotros no podemos codiciar las cosas del mundo, porque las cosas del mundo están en el mundo. Y es ahí donde el Señor nos ha llamado a tener paz. Paz en nuestras vidas, paz en nuestros hogares, paz el uno con el otro, paz en nuestros hermanos. Que lo que haya pasado, busque la paz de Dios. Busque la paz del Señor, que sobrepasa cualquier barrera.
Eso es lo más lindo, andar con paz. ¿Y sabe qué? En el mundo va a ser el mundo. No sé cuántos de ustedes tienen 20 llamadas diarias. ¿Cuántas conexiones, gente? ¿Cuántas cosas vienen? ¿Y sabe qué? El teléfono es un enemigo. La computadora es un enemigo. Es amigo y enemigo. Facebook es enemigo y enemigo. ¡Aló! Que Dios nos libre. Tenemos que tener cautela y tener paz. Paz. Yo cuando no tengo palabras, yo no es que ignore, sino que le pido al Señor que me dé discernimiento para hablar. Porque no quiero hablar lo que no es. Que Dios me ayude. Muchas veces tenemos que retener el tono de nuestra voz para que el Señor obre. Es ahí donde vamos a obtener misericordia. Es ahí donde vamos a ver el poder de Dios. Cuando yo regresaba de la prisión de Riverhead, Dios me estaba ministrando y administrando y administrando. Y yo puedo ver mi vida y puedo ver todo alrededor mío. Que nada de esto que está pasando y nada de esto que yo donde yo estoy es porque yo quiero estar. Es porque el Señor me lleva en su mano poderosa. Y Él es el que me rescata. Él es el que va a sostener mi hogar. Él es el que va a sostener en mi tribulación. Él es el que me va a apoyar cuando el enemigo se quiera levantar contra mí. Yo no tengo que tener y pedirle al enemigo excusas. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. Y es ahí donde tenemos la paz y el refrigerio en nuestras almas. Es ahí donde los tiempos de refrigerio entran, cuando lo dejamos todo en la mano del Señor. No sé qué tenemos que dejar esta mañana en las manos del Señor. Pero el Señor dice que somos bienaventurados los que tienen misericordia. Y a veces esa misericordia tenemos que dárselas a otros, que a veces nosotros decimos no se la merece, pero no somos nosotros dignos de juzgar. Es Dios el que juzga. Y esa manera de analizar y ver el sermón que estaba aplicando en sus discípulos llega a nosotros porque somos discípulos de Cristo. Somos la iglesia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Somos coherederos de la herencia en Él. Y esta es la aplicación que nos enseña no solamente ser bienaventurados los que padecen persecución, en el verso 10, por causa de la justicia, porque va a haber persecución cuando usted es justo. Cuando usted haga las cosas bien, usted va a ser perseguido. Déjame decírselo. Bienvenido al reino de Dios. Usted va a ser perseguido cuando usted haga algo bueno para Dios. El enemigo va a andar ahí detrás de usted viendo cómo lo desequilibra. Aleluya, pero si usted tiene fe, usted tiene a Dios, usted tiene la presencia del Espíritu Santo y Él vive en usted y muere en usted, usted no tiene que dar nada. Es ahí donde el Señor se encarga de todo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan o digan toda clase de mal contra vosotros. Hello. Toda clase de mal contra vosotros. Toda palabra inmunda que viene y quiere dividir, aleluya, tu casa, quiere dividir el cuerpo de Cristo, quiere dividir tu alabanza, quiere dividir lo que Dios está haciendo. Hello. Démosle gloria, démosle honra, hermano, porque Dios eso lo está aplicando en nuestras vidas. El enemigo quiere dividir, el enemigo está celoso que usted tiene una mujer buena. El enemigo está celoso que usted tiene un esposo bueno. El enemigo está celoso porque tu hija alaba a Dios. Gloria a Dios. El enemigo está celoso del ministerio que Dios te está dando. Porque sabe el poder que usted carga. Sabe la unción que tienes. Sabe lo que vas a dar. Lucifer sabía y era alguien que Dios le había dado poder y autoridad. A Lucifer Dios le enseñó todo. Pero llegó un momento en la vida de Lucifer que quería ser mejor que Dios, porque tenía poder. Lucifer conocía los secretos de Dios. Lucifer había asignado especial
Y cuando nosotros somos asignados por Dios, se nos olvida de donde Dios nos sacó. Aprendemos en la vida de Lucifer que fue destituido porque quería compararse a Dios, quería ser Dios. La triste realidad es que nuestro Dios nos dio un segundo chance a través de su Hijo. Porque desde el libro de Génesis hasta Malaquías, hasta el Nuevo Testamento, nos enseña el tiempo que Israel esperó 400 años, porque éramos enemigos de Dios, no teníamos paz con Dios. Noah en el arca, vemos la historia de Noah, él y su familia. Dios los quería usar poderosamente para rescatar a una humanidad que estaba y era enemigo de Dios. Sin embargo, dudaron y se reían. Está loco, está construyendo un arca, ¿para qué? Pero dice la palabra que llegó el diluvio. Y es ahí donde se dieron cuenta lo que Noah quería aplicar. Noah era líder. Dios lo había asignado para una misión y se burlaron de él. Eso pasa en nuestra vida cuando Dios asigna. Y Dios muchas veces asigna a alguien para que nos hable directamente en nuestros corazones. Ignoramos la voz de Dios. Algo que he aprendido en este caminar es: Señor, revélate. Me acuerdo el día que estaba en la oficina con uno de mis líderes y yo estaba más orgulloso y enojado porque sabía que lo que él me iba a decir era la verdad. En Team Challenge, mi pastor me llamó a la oficina y yo sabía lo que venía. Yo sabía lo que venía. Él me había dicho: agarra ese camión, pero él no me dio permiso. Y le di el mando a otro en el otro camión, pero no sabía yo que sabía manejar. Cuando él prendió el camión, yo escuché que lo prendió y dije: este sabe manejar. Pero no sabía que se había llevado una de las puertas. Obediencia. Salió con el camión